Hola, bienvenido nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. En este vídeo vamos a ver cómo aplicando moxa a determinados puntos de nuestro organismo podemos fortalecer el sistema inmunológico, podemos aumentar las defensas de nuestro cuerpo. Para ello vamos a utilizar los puntos 36 de estómago. Este punto se encuentra localizado por debajo de la rodilla en la parte externa de la pierna. El punto 12 de Renmai, 6 de Renmai y 25 de estómago. Estos tres puntos van a estar localizados en la zona abdominal alrededor del ombligo. Y el punto 14 de Dumai. Este punto está localizado en la parte posterior de nuestro cuerpo, en la base del cuello. ¿Qué vamos a utilizar para realizar esta técnica? Vamos a utilizar un puro de moxa, un mechero. El mechero debe ser potente para poder encender lo que es la moxa. También vamos a tener a mano siempre un pequeño frasco con arroz adentro para poder apagar el puro de moxa. Y también vamos a utilizar una caja de moxa. Muy bien, vamos a ver ahora de forma práctica cómo realizar esta técnica. Ahora vamos a ver de forma práctica cómo realizar el procedimiento de tonificación de los puntos con moxa para fortalecer el sistema inmunológico. Lo primero que vamos a hacer va a ser localizar los puntos de la zona abdominal. El primer punto que vamos a localizar va a ser el punto 12 de Renmai. El punto 12 de Renmai está localizado de la apéndice sifoide 4 chun hacia abajo, o también del ombligo 4 chun hacia arriba. Este es el punto 12 de Renmai. El punto 6 de Renmai lo vamos a localizar de la siguiente manera: del ombligo 1 chun y medio hacia abajo, y el punto 25 de estómago va a estar localizado a 2 chun lateral hacia el ombligo. Estos van a ser los 4 puntos que vamos a moxar para fortalecer el sistema inmunológico. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un puro de moxa y lo vamos a encender. Una vez que tenemos encendido el puro de moxa, vamos a ir colocándolo sobre cada uno de los puntos 3 o 4 minutos. Podemos ir haciendo círculos sobre el mismo punto o alejando y acercándolos, pero aproximadamente unos de 3 a 4 minutos. Una vez que tenemos un punto, pasamos al siguiente y así lo vamos realizando cada uno de los puntos. O también tenemos la opción de ir deslizando el puro de moxa a través de los 4 puntos. Y esto lo vamos a hacer aproximadamente por unos 15 minutos, deslizando el puro de moxa a través de los 4 puntos. A medida que la moxa se va quemando, va haciendo una especie de cenizas, por lo tanto debemos ir quitando esa ceniza en un pequeño cubito y continuamos moxándolos. En este caso estoy haciendo el recorrido sobre los 4 puntos. Siempre tenemos que tener cuidado de no acercarnos demasiado a la piel para no producir quemaduras. Cuando hayamos terminado de moxar, lo que tenemos que hacer es colocar el puro de moxa en un cubo con arroz para que se apague. Pero también tenemos otra opción para moxar la zona abdominal y al mismo tiempo trabajar el punto 36 de estómago que está localizado en la pierna. Para eso vamos a usar lo que es una caja de moxa. Entonces vamos a encender un puro de moxa más pequeño, lo vamos a colocar acá adentro
y vamos a localizar la caja de moxa aquí arriba, y de esta manera podemos ir trabajando los 4 puntos abdominales más el punto 36 de estómago. Por lo tanto, vamos a encender un puro más pequeño. Una vez que está encendido, lo colocamos dentro de la caja de moxa y la tapamos. Y de esta manera la dejamos aproximadamente 15 minutos, el tiempo que vamos a estar trabajando en la zona de las piernas con el punto 36 de estómago. Y así estamos trabajando todos los puntos que se encuentran en la parte anterior del cuerpo, los abdominales y los de las piernas. Ahora vamos a localizar el punto 36 de estómago. El punto 36 de estómago está del borde inferior de la rótula 3 chun hacia abajo y de la cresta de la tibia un chun lateral hacia afuera. Por lo tanto, el punto 36 de estómago está localizado aquí. Se va a notar que hay una pequeña depresión y quizás sea un poquito doloroso. En esta misma zona vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a encender el puro de moxa. Y vamos a realizar la moxa sobre este punto, aproximadamente entre 3 y 4 minutos. Podemos hacer la técnica del picoteo, que es alejar y acercar el puro de moxa. Podemos hacer la técnica del círculo. Lo importante es tener la precaución de no causar una quemadura. Debemos calentar muy bien la zona. Recordemos que mientras estamos haciendo la moxa en el punto 36 de estómago, en la parte abdominal también hay una caja con moxa que está calentando los puntos de la zona abdominal. Trabajamos primero una pierna. Y luego que pasaron los 4 minutos, 3 minutos, vamos a ir a hacer el puro de moxa en la otra pierna. De esta manera vamos a estar fortaleciendo el sistema inmunológico, calentando estos puntos, proporcionándole yang al organismo. Y luego que hemos realizado la moxa en todos los puntos de la parte anterior, vamos a moxar el punto 14 de Dumai, que se encuentra en la parte posterior, en la base del cuello. Ahora vamos a localizar el punto 14 de Dumai. El punto 14 de Dumai se encuentra debajo de la apófisis espinosa de la vértebra C7. Para localizar la vértebra C7, localizamos primero la vértebra D1, digamos que es la primera vértebra que va a sobresalir aquí arriba en la base del cuello. De ahí podemos hacer un pequeño movimiento del cuello para estar seguro y vamos a ver que la vértebra D1 no va a tener movilidad, pero la C7 sí tiene una pequeña movilidad. Por lo tanto, el punto se va a encontrar justo aquí. Este es el punto 14 de Dumai. Y vamos a aplicar moxa en este punto. Con el mismo procedimiento anterior,
Vamos a calentar este punto, primero acercándolo. Cuando notamos que comienza a sentir el calor, podemos hacer la técnica del picoteo, alejar el puro de moxa, acercarlo, alejarlo, acercarlo. A este punto también lo vamos a calentar por aproximadamente 3-4 minutos. También podemos ir haciendo círculos más cerca, vamos alejando. Ya anteriormente hemos calentado todos los puntos que se encuentran en la parte anterior del cuerpo, la zona abdominal y el punto 36 de estómago, al lateral de la pierna, por debajo de la rodilla. Y ahora el único punto que nos faltaría por aplicar la moxa es el 14 de Dumai. Y con este punto vamos a cerrar lo que es esta técnica para fortalecer el sistema inmunológico, para aumentar los glóbulos blancos del cuerpo.